Te extendemos nuestra cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Sabes, nos encanta recibir tus mensajes, correos electrónicos y cartas. Claro. Muchos nos escriben diciendo que ven y comparten estos estudios con otros. Gracias por hacerlo. Amén. Somos colaboradores con Dios, esparciendo su evangelio a todo el mundo, y tú eres parte exclusiva de nuestro ministerio, la voz de la esperanza. Amén, amén. Bien, Omar, comencemos entonces pidiendo la bendición de Dios. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos por este alto privilegio de poder estudiar tu santa palabra. Amén. Guía nuestro estudio, ayúdanos a comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 En esta ocasión saludamos a la hermana Verónica Mercedes, quien nos escribió desde Villahermosa, La Romana, República Dominicana. ¿Qué nos dice la hermana, Verónica? Bueno, ella dice: Dios les siga bendiciendo y usando para la extensión de su reino eterno. Soy su fiel admiradora y siempre trato de compartir su programa a las personas que les doy estudios bíblicos. Oren por ellos para que el Espíritu Santo complete su obra en ellos y por mí. Me chocó un motorista y estoy ingresada en un centro de salud. Gracias a Dios, el ángel de Jehová estuvo conmigo. Soy miembro de la querida Grey del Señor, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Piedra Linda Segunda. Dios le bendiga, hermana Verónica. Sentimos por su dolor. Esperamos que cuanto antes se recupere. Estamos orando por usted, amén, hermana, por su salud y por los que estudian la Biblia con usted también. Amén. Nuestro saludo también va para la Iglesia Adventista Piedra Linda Segunda, allí en República Dominicana. Claro que sí, qué bonito, ¿no es cierto? Bien, repasemos la lección número 11 para el 13 de diciembre de 2025, titulada Morando en la Tierra. Este estudio comienza con los israelitas ya en la tierra prometida, pero en realidad aborda nuestra situación actual. O sea, cómo vivimos en esta tierra y cómo nos desenvolvemos en nuestra vida diaria. Es una lección, práctica. Sí lo es. Nos insta a considerar cómo tratamos a los demás, recordándonos que en todo lo que decimos y hacemos, representamos a nuestro amoroso Jesús y Salvador. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Proverbios capítulo 15, versículo 1. Y dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Bueno, vivir en una comunidad puede a veces generar disputas y tensión. Es cierto. Y esto sucede a menudo en nuestras iglesias, Omar. Allí hay personas que son de diferentes orígenes, diferentes estratos sociales. Muchas veces esas personas son criadas en culturas completamente diferentes, pero viven y trabajan juntas por un propósito común. Ahora, todos tenemos un sentido de lo que es bueno y lo que es malo, especialmente cuando nos hacen daño, ¿no es cierto? Es cierto. Por eso tenemos policías, tribunales y cárceles, supuestamente, porque muchos practican el mal. Es que la justicia es esencial para la sociedad. Sí lo es. Por supuesto, no siempre se hace justicia en nuestro sistema humano. Y las cosas no siempre se solucionan. Y sí, tristemente, nuestra naturaleza pecaminosa tiende a hacernos responder a la ira con ira. Así es. Solo si practicamos un genuino amor por otros, podremos dar respuestas blandas y, también apropiadas. Ahora, ese consejo divino fue dado a Israel porque no puede haber una nación sin ley ni tierra. ¿Sabes, hermano? Para el Israel bíblico, la ley y la tierra provinieron de Dios. Sin embargo, como reino de sacerdotes, ellos necesitaban
una identidad firme, arraigada en su llamado como pueblo elegido para representar a Dios en la tierra. Esa identidad solo perduraría con dos elementos básicos: compromiso con Dios y unidad. Josué capítulo 22 describe a la tierra de Canaán conquistada y dividida entre las tribus israelitas. Bueno, al menos parcialmente, porque aún quedaba trabajo por hacer, ¿no? Lo crucial era que Israel aún necesitaba comprender lo que significaba ser Israel. Después de la conquista de Canaán, las tribus debían reunirse. Sin embargo, en su camino de retorno, las tribus del este llegaron a los límites del Jordán y construyeron un altar. Ese altar despertó preocupación entre las tribus del oeste. Un gran desafío surgió de un malentendido entre los israelitas. De ese malentendido chisme o mitote, como se puede llamar, extraemos la valiosa lección de cuán peligroso es sacar conclusiones precipitadas sobre el comportamiento de los demás. Saben, sí, es importante que fomentemos la unidad en la iglesia, que tengamos presente el alcance más amplio de nuestro llamado, Amén. No dejando llevarnos por distracciones. Debemos representar a Dios con una actitud positiva, reflejando siempre su carácter. Algo que no es fácil hacer, ¿no es cierto? Claro. En cuanto a esto, Mar, es certera la alegoría que escribió la hermana Elena G. de White en la revista Review and Herald sí. de abril 16, 1889. Imagina que estuvieras en un jardín donde florecen hermosas rosas, lirios y claveles. Pero en lugar de recoger las hermosas flores, buscaras todo lo objetable para llevártelo y mostrárselo a otros como muestra de ese jardín. ¿Acaso las flores objetables que recogiste representarían adecuadamente el jardín? De ninguna manera. Si los cristianos acumulamos tristeza y melancolía en nuestras almas, murmurando y quejándonos, ¿representamos a Dios? Cristo nos dice que si permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. ¿Estamos haciendo lo que nos ha ordenado? ¿Recogeremos las rosas, los lirios y los claveles y presentaremos al mundo el lado esperanzador y brillante de la religión? En la Biblia, nuestra relación con Dios se compara a menudo con un matrimonio. Cierto. Dios es un esposo amoroso, aunque Israel es una esposa infiel. Esta metáfora muestra e ilustra el amor inquebrantable de Dios en contraste con la desobediencia del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, la llegada del Mesías prometido se asemeja a una ceremonia, nupcial. Muy cierto. Y esa comparación nos hace pensar en nuestra propia experiencia relacional con nuestro prójimo, nuestro cónyuge, Sí, nuestro familiar, nuestros amigos, nuestras amigas. Josué dio una receta de compromiso que es esencial para que tengamos relaciones felices y duraderas. Amén. Esta semana estudiaremos esos beneficiosos consejos. Bien, analicemos la lección del domingo 7 de diciembre titulada Compromiso. Ahora te invitamos a que en tu tiempo de estudio personal leas Josué capítulo 22, versículos del 1 al 8. Allí se puede formular una pregunta. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca del compromiso de los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés? ¿Sabes? El versículo 13 explica que estas tribus lucharon junto a sus hermanos en el largo tiempo de la conquista y habían guardado los mandamientos de Dios. Ahora, sus esposas e hijos permanecieron al este del Jordán, pero los hombres decidieron combatir lealmente
junto a sus hermanos, afrontando la amenaza de heridas y la muerte durante la guerra. La guerra duró largo tiempo. Ese largo tiempo de conquista mencionado aquí fueron 6 a 7 años. Es digno de notar que durante esos años de invasión no se registra ninguna queja, hermanos. Esto contrasta con la continua murmuración durante los 40 años de peregrinación en el desierto, ¿verdad? Claramente, cuando los israelitas estuvieron empeñados en conquistas, en éxitos y en actividades, estuvieron contentos. Lo mismo ocurre en nuestras iglesias hoy. Cuando la iglesia se mantiene activa llevando a cabo un programa que implica progreso, cuando la participación de todos sus miembros está concentrada en traer almas a los pies de Jesús, hay una notable ausencia de críticas, quejas y murmuraciones. Ahora, Nesí, ¿por qué esto ocurre así? Porque la iglesia que se ocupa en hacer la obra de Dios y en el bienestar de las almas no se inmiscuye en las trivialidades de las habladurías y comadreos. Es cuán cierto eso, Omar. Josué aconsejó sabiamente a las 2 tribus y media, diciéndoles que su única seguridad estaría en mantenerse unidos y obedientes a los mandatos de Dios. Como buen líder, Josué subrayó la importancia de la unidad de la nación y la tierra. Les reveló el camino hacia el compromiso total, que comienza con el amor y termina con el servicio. Les delineó la venida para la historia subsiguiente, que en última instancia involucró el tema exactamente de eso, de la unidad. Claro. Ahora, la pregunta reinante era, ¿permanecerían las tribus israelitas unidas a pesar de la frontera natural formada por el río Jordán? Wow. ¿Permitirían que su adoración común al único Dios los preservara como una nación elegida, unida y fuerte bajo su conducción teocrática? ¿O dejarían que la geografía definiera su identidad nacional? Sí, Josué les explicó para que la fidelidad fuera posible, debían servir a sus compatriotas israelitas y a Dios, quien les había encomendado su misión. Claro, seguro que sí. Encontramos este mismo principio en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo exhortó a los cristianos a servir como si trabajaran para Dios y no para los seres humanos. Efesios 6:7. Es cierto. En verdad, hermanos, ¿habrá una vocación más elevada que trabajar para el Creador del universo? En el devocional Cada Día con Dios, página 126, leo lo siguiente. El asunto más importante consiste en servir al Señor con corazón indiviso y tratar de ser con el corazón y la mente propiedad del Señor. En nuestra vida diaria enfrentamos desafíos y dificultades que pueden desanimarnos fácilmente y hacernos querer rendirnos. Pero si invocamos el poder de Dios, Él promete estar con nosotros, capacitándonos para hacer su voluntad. Si mantenemos nuestro llamado superior presente, nos sentiremos motivados a avanzar a pesar de los inevitables desdenes y desalientos que forman parte de nuestra existencia caída. Entonces, Nesí, Josué instó a las tribus israelitas a permanecer unidas y fieles al Señor. Amén, amén. La lección nos pregunta, ¿cómo se transformarían nuestras relaciones en la iglesia si confiáramos más en Dios orando más los unos por los otros? ¿Podrías comentar esto, Nesí, sobre este tópico? Es algo sumamente importante, Omar, Claro. porque orar por los demás expresa amor sin interés propio. Claro. ¿No es cierto? Es
pedir a Dios por alguien, confiando que Dios va a responder según su divina voluntad. Así es. Y tenemos el ejemplo de Mabelita, la niña de 10 años que conocimos allí en el sur de México. Ella nos pidió que oráramos con ella, nos pidió, bueno, su situación era terrible, su padre alcohólico, su mamá estaba destrozada por el desánimo, tiene 4 hermanitos, la mamá embarazada otra vez, ¿no es cierto? Y ellos luchan constantemente por tener algo que comer, pero la preocupación de Mabelita era orar para que por lo menos su mamá viniera a su bautismo en las reuniones que tuvimos allí, ¿no es cierto? Y ella oró fervorosamente por eso y Dios contestó esa oración. Claro. O sea, la mamá de Mabelita vino a la iglesia, asistió al bautismo. No puedo describir la alegría que existía en el corazón de Mabelita porque Dios había contestado su petición. Hay poder en la oración intercesora, hermanos, y debemos practicarla más a menudo, ¿no es cierto? Ahora, podemos aprender de Jesús. Claro. Él pasaba noches enteras orando por nuestras necesidades. Amén. El libro Oración, página 210, dice: Jesús vivía, pensaba y oraba no por sí mismo, sino por otros. De las horas pasadas con Dios, salía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres. En las primeras horas del nuevo día, el Padre lo despertaba de su sueño, y su alma y sus labios eran ungidos con gracia, a fin de que lo pudiera impartir a otros. Le eran dadas palabras frescas en las cortes celestiales, palabras que pudiera hablar en cada temporada a los agotados y oprimidos. Todos tenemos ese maravilloso privilegio de conectarnos con Dios por medio de la oración. Podemos orar por nuestros hijos, por otros familiares que tenemos. Podemos orar por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo. Podemos orar por los que predican, sí, los que ministran por otros. Podemos orar también por los líderes de nuestra iglesia. Claro que sí. Y por qué no, también por los líderes de nuestros países y sus dignatarios. Recuerda, hermano, hermana, los ángeles celestiales toman nota de cada una de nuestras oraciones fervientes y sinceras. Demos seguimiento con la parte del lunes, 8 de diciembre. Se titula Acusaciones. Sabes, tu compañía nos llena de alegría. Así siempre. Es. Pero no retengas este conocimiento. Tú puedes compartirlo con tus amigos, en tus redes sociales, el estudio que tienes con tus contactos. Invítalos a suscribirse al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Amén. Bien, sí. Aquí la historia se pone tensa. ¿Qué acusaciones hicieron las tribus del Jordán occidental contra las del Jordán oriental? ¿Y hasta qué punto tenían fundamento esas acusaciones? Para ello, vamos a leer Josué 22, del 10 al 12, y dice así: y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Oh, ¡Qué bárbaro! Se produjo una ruptura. Sí. No solo las tribus de Gad, Rubén y la media tribu de Manasés estaban en juego, sino que todo Israel se vio inmiscuido en la desunión. La causa del problema. Los israelitas del occidente supieron que las tribus orientales habían erigido un altar junto al Jordán. Ahora, hermanos, el texto bíblico no ofrece razón ni describe la función del altar o la actividad específica relacionada con el altar.
La ambigüedad acerca del significado del altar se acrecienta si observamos los recuerdos del primer cruce del Jordán. Las vicisitudes pasadas demostraron que las transgresiones de todo un grupo o incluso de un individuo podrían acarrear castigos sobre todo el pueblo. El peligro era aterrador, así que Fines, hijo del sumo sacerdote Eleazar, y sus compañeros recordaron al pueblo esas ocasiones, temiendo que si los que habían levantado ese altar no eran castigados, Dios podría castigar a todo Israel como copartícipe de la culpa. Ellos pensaban que ese altar era dedicado a los dioses cananeos. Ahora, la acusación de las 9 tribus y media solo se basó en un rumor, en un chisme, algo que primeramente debería haberse, investigado. Oh, mis hermanos, es fácil interpretar mal y precozmente las acciones ajenas, ¿verdad? Las tribus occidentales de Israel eran culpables. Pero claro, también eran culpables las tribus orientales, porque deberían haber informado a sus hermanos de ese proyecto de levantar el altar. Recordemos que en los primeros capítulos de Josué, todo el pueblo de Israel entró por la ribera del Jordán para cruzar el río hacia Canaán. En esta ocasión, solo 2 tribus y media de Israel llegaron al Jordán para cruzar el río en dirección opuesta. En ambos casos se erigió una estructura de piedras. La primera estructura sirvió como monumento conmemorativo, mientras que la segunda se percibe como un altar imponente. La pregunta que inevitablemente surge entonces es que, ¿qué significaban esas piedras? ¿Acaso construyeron ese segundo altar para sacrificios o era solo un monumento conmemorativo? ¿Será que las 2 tribus y media estaban comenzando a caer en la apostasía? El error yació en la falta de comunicación, en no consultar con Josué, Eleazar o los líderes tribales del occidente. Al no dar explicación alguna, su acto fue susceptible a graves sospechas. Y Omar, lógicamente eso fue lo que conllevó al malentendido. Claro. Algo que potencialmente pudo haber conducido a un terrible conflicto. Una bola de nieve en crecimiento. Claro. Y para empeorar las cosas, las tribus del occidente juzgaron prematuramente. En el Nuevo Testamento, Jesús, Omar, y el apóstol Pablo también nos exhortan a no juzgar a los demás. En Juan 7:24 Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias. Y en 1 Corintios 4:5 Pablo dijo, no juzguéis nada antes de tiempo. Ahora la lección nos pregunta, ¿por qué es tan fácil arribar a conclusiones erróneas acerca de las motivaciones de otras personas? ¿Podrías contestar, Omar? Bueno, sí. Cuando nosotros quitamos nuestros ojos del autor de la felicidad, el autor de la salvación, es fácil aventurarnos porque ya tenemos una tendencia que desconfiamos, inventamos, nos hacemos una telenovela en la cabeza y entonces nos vamos más allá pensando con nuestros puntos de referencia de que la otra persona debe pensar como yo pienso. Y hay un principio, debemos estar de acuerdo a no estar de acuerdo. Y a preguntar primero antes de aventurarnos en un campo que puede llevarnos a la desesperación y a tomar actos belicosos como la solución. Claro que sí, en realidad todos esos malentendidos llevan a serias dificultades, ¿no es cierto? Sí. Tristemente la historia del ser humano, hermanos, es una serie de errores, rebeliones y pecado. A causa de la maléfica actuación de Satanás, las malas decisiones y la falta de juicio son parte de nuestra conducta, son producto de nuestro corazón perverso y caído.
hace solo unas semanas se me acercó Ana, criticando a otra dama llamada Elizabeth. Sí. La hermana Elizabeth, una hermana de la iglesia, de pronto y sin motivo aparente, trataba a Ana con frialdad. O sea, no le devolvía el saludo, ni parecía reconocerla. Bueno, la hermana Ana estaba bastante enojadita, ¿no? Así que tuve que calmarla, porque Ana no sabía que la pobrecita de Elizabeth estaba enfrentando un terrible problema de salud. Fue cuando se lo expliqué a Ana que ambas pudieron reconciliar su amistad y orar por la salud de Elizabeth. Y eso pasa continuamente. Claro. Nunca es agradable sentirse mal interpretado. Mientras seamos imperfectos, habrá malentendidos y sentimientos heridos, sí. Hasta en el matrimonio, ¿no es cierto? Al fin de cuentas, el único que conoce y evalúa nuestro corazón es Dios. Por eso, antes de criticar o llegar a conclusiones erróneas, debemos buscar a Dios en oración para que Él nos ayude a actuar sabiamente. Claro que sí, Omar. Debemos en realidad averiguar los detalles correctamente, hermanos, antes de hacer cualquier tipo de juicio. Pensemos en esto. Un buen paracaidista debe saber exactamente dónde aterrizar Sí. y no aventurarse sin conocer bien el territorio, ¿no es cierto? Así nosotros no debemos aventurarnos al azar, hermanos, Es cierto. sosteniendo conclusiones equivocadas que no tienen sentido. El problema suele ser que a menudo confiamos en nosotros mismos más de lo que confiamos en Dios. Tengamos mucho cuidado, hermano, hermana. Bien, pasemos al estudio del martes 9 de diciembre titulado Perseguidos por el pasado. La situación era negativa y estaba escalando a algo peor. Los rumores indicaban que, las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés estaban buscando una declaración de independencia. Pero antes de una decisión final, las 9 tribus y media, llamadas los hijos de Israel, enviaron una delegación para aclarar la intención de las 2 tribus y media y el significado del altar. La delegación estaba compuesta por Fines, hijo del sumo sacerdote Eleazar, y otros emisarios. ¿Sabes? Fines era notorio, porque como sacerdote había puesto fin al libertinaje de Israel en Baal Peor. Recordemos que en Baal Peor los israelitas se empezaron a unir con las hijas de los moabitas, incitando así la ira divina. Y hubo gran mortandad de unas 24,000 personas. Fines tomó control de la situación. Leamos Números 25, versículos 7 y 8. Fines se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Estimados, ese es un sacerdote, un religioso. Imagínate que el pastor de tu iglesia haga eso con algún miembro. Fue horrible lo que sucedió en Baal Peor, pero tenía que ser hecho. Tal vez las señales del disgusto divino aún perduraban entre los israelitas. Posiblemente los hijos de esas uniones prohibidas estaban todavía en el campamento. Sin duda, muchos de los parientes aún sentían la pérdida de esos 24,000. Los hogares quebrantados y los huérfanos daban testimonio del desastre. Quizá aún quedaba algo de esa levadura corrupta y la infección no se había curado por completo. El pecado deja sus huellas, tanto sobre la persona que lo comete como sobre los que sienten la influencia de ese pecado.
Ahora, Fines y los otros emisarios iniciaron su acusación de sacrilegio y de rebelión con la fórmula profética oficial. Toda la congregación de Jehová dice así. Leamos Josué 22 del 16 al 18. Toda la congregación de Jehová dice así. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Claramente vemos que la vergüenza, la desgracia y la infamia de la maldad de Baal-peor permanecían aún. La delegación acusó a las dos tribus y media de transgresión, traición y rebelión, casi nada. El término transgresión en hebreo se usó también para describir el pecado de Acán. Los ejemplos de Acán y Baal-peor sirvieron como precedentes, uno por traición y el otro por rebelión. También sí, estos eventos expresaron el temor de que el acto de construir un altar no autorizado por las 9 tribus y media conduciría a la apostasía, la idolatría y la inmoralidad, lo que provocaría la ira de Dios. Estaban asustados. Claro, eso los aterraba. Bueno, hermanos, todos hemos tenido experiencias negativas, Sí. ¿no es cierto? Experiencias que tienden a determinar nuestra manera de afrontar incidentes similares ahora, en el presente y también en el futuro. Es cierto. La lección pregunta, ¿cómo puede la gracia de Dios ayudarnos a que estas experiencias pasadas no determinen la forma en que tratamos a nuestro prójimo en el presente? ¿Podrías comentar, Omar? Bueno, a veces los traumas del pasado son una influencia latente Es cierto. y lo tenemos como un punto de referencia y lo tratamos de volcar en la experiencia del presente con personas inocentes, personas que nada que ver. Entonces necesitamos nosotros vivir bajo la gracia, pero la gracia pasada, presente, futuro, todos los días bajo la gracia de Dios. Amén. Emular la actitud de Dios, que Él no trae a relucir venganza si no le das lugar a eso. ¿Por qué? Porque si eres obediente y amante hacia tu Salvador, Él siempre te va a amar también. Amén, amén. Entonces, Cristo Jesús es quien nos puede ayudar a superar Claro. esos traumas del Claro, pasado, claro. ¿no es cierto? Ahora, en la antigüedad se creía que las comunidades que no tenían un lugar consagrado para adorar a Dios Cierto. no podían ser comunidades santas ni limpias. Sí, así pensaban. Si las 2 tribus y media pensaban así, era mejor que, bueno, vivieran con sus hermanos, las otras tribus de Israel, que sí tenían el lugar de adoración. Eso demostraba su disposición a sacrificarse. ¿Para qué? Para mantener la pureza y la paz. Ahora, claro, Fines y sus compañeros también ansiaban lograr las paces. Las tribus occidentales no consideraban imprescindible hacer guerra contra sus hermanos, a menos que ellos se mostraran obstinados en su rebelión. ¿Cómo les costaba a las tribus de Israel unirse en espíritu y propósito? Sí, es cierto. Siempre estaban peleándose entre sí. ¿Sabes? Cuenta una anécdota que un visitante de un hospital psiquiátrico se asombró al notar que solo había 3 guardias vigilando a 100 pacientes internos peligrosos. Le preguntó a su guía, ¿no temen que estos pacientes dominen a los guardias y escape? No, fue la respuesta. Los lunáticos nunca se unen. Ay, tristemente, en nuestra enfermedad espiritual también se nos dificulta
unirnos en nosotros. Triste pero cierto. Desde la perspectiva de Efesios capítulo 5 versículos 2 al 15, la unidad en la iglesia es un milagro, hermanos. Un milagro obrado por el Espíritu Santo. Elena G. de White añade en Testimonios Selectos, volumen 4, página 47, la unión hace la fuerza. La división significa debilidad. Cuando los que creen la verdad presente están unidos, ejercen una influencia poderosa. Satanás lo comprende bien. Nunca estuvo más resuelto que ahora a anular la verdad de Dios, causando amargura y disensión entre el pueblo del Señor. Hermano, hermana, debemos trabajar por la prosperidad de la obra de Dios. Estar listos a dejar a un lado nuestros intereses. Cierto. Antes de causar disensión entre nosotros mismos, entre nuestros hermanos. Continuemos con la sección del miércoles, 10 de diciembre. Se titula Una respuesta amable. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Amén. Dinos, ¿ya has compartido este estudio? Hazlo para que tus amigos y también tus familiares también reciban la bendición de estudiar la Biblia. Claro. Bien, sí. Las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés erigieron un altar controvertible. Cierto. Las demás tribus cuestionaron su intención y estos se defendieron. En la última parte de Josué, capítulo 22, vemos cómo se solucionó el problema. Vamos a ver. Bueno, veamos. Las 2 tribus y media se espantaron de la acusación que les hacían. Sintieron ser acusados injustamente, pero estaban convencidos de que Dios conocía plenamente la situación y esperaron que la delegación de los acusadores llegara a la misma conclusión. Y fue notable, Omar, la mansedumbre de la respuesta de los acusados a sus denunciantes. Su testimonio positivo convenció a los delegados acusadores de la sinceridad de sus motivos que les había impulsado a construir ese altar. Sí, era cierto, habían edificado el altar, pero no para apostatar. Ellos deseaban que ese altar fuera testimonio de su sincera adoración a Dios para las futuras generaciones. Esas 2 tribus y media estaban preocupadas por sus descendientes. Por el momento, las tribus orientales eran consideradas como hermanas y eran bien recibidas en el tabernáculo. Claro. Pero, ¿qué pasaría si después de ellos sus hijos fuesen desheredados? Por la distancia no podrían visitar frecuentemente el tabernáculo y gradualmente serían rechazados como miembros de Israel. Eso conduciría a sus hijos a olvidarse de Dios. Para impedirlo y para dejar un testimonio constante de su membresía israelita, las 2 tribus y media decidieron levantar ese gran altar cerca del Jordán para que pudiera ser visto desde ambos lados del río. Entonces, el motivo para construir el altar no fue la apostasía, sino el miedo a la separación de Israel. Esas 2 tribus y media actuaron por temor a Dios, al igual que las 9 tribus y media del oeste del Jordán. Aquí vemos, hermanos, que la verdadera base de la unidad de Israel no residía en la geografía, ni en la extensión física de la herencia, sino en su lealtad espiritual a los estatutos divinos. Y la genuina preocupación de las tribus de la orilla occidental del río también se reveló, porque al comprobar la inocencia de las tribus orientales, su alegría fue auténtica. En lugar de sentirse recelosos por los argumentos de sus hermanos, mostraron genuina felicidad al ver que sus sospechas
resultaron ser erróneas. Así se evitó la guerra civil en Israel y se preservó la unidad de la nación. Hay mucho que admirar en la actuación de ambos grupos. Cuando los acusadores percibieron que estaban equivocados, dieron un paso atrás y ya no acusaron a sus hermanos de imprudencia. Y saben, sí, cuando los acusados dieron prueba de su inocencia, no vituperaron a sus acusadores con palabras ásperas o injustas. No. Ciertamente aquí se comprueba que la blanda respuesta quita la ira. Proverbios 15:1. Cierto. Indudablemente podríamos evitar muchos problemas si hiciéramos caso de las lecciones que se desprenden de este episodio. La lección pregunta, Nesí, ¿cómo manejas tú las falsas acusaciones? ¿Podrías, Nesí, tú, con este contexto, contestar esta pregunta? Bueno, Omar, eso es algo difícil. Saber abordar las acusaciones falsas y al mismo tiempo mantener mi integridad, eso es algo bastante complicado, ¿no es cierto? Solo con la ayuda y la sabiduría de Dios, es cierto, en realidad. Porque, en primer lugar, yo no debo comprometer mis valores. En segundo lugar, debo saber confiar en la justicia y el tiempo de Dios también. Claro. Además, debo aprender a orar para que Dios me guíe y, lógicamente, aprender a perdonar, Omar. Porque debemos buscar la reconciliación. Claro. Por encima de todo, tenemos que entender que Dios siempre está al control de todo. ¿No es cierto? Y si estamos del otro lado, del lado de los que acusan a alguien, debemos cambiar nuestro enfoque. A veces hay cristianos que se enorgullecen tanto de sus propias opiniones que desean más la victoria sobre un supuesto antagonista que la vindicación de la justicia. Wow. ¿Sabes, hermano? No quieren dar el brazo a torcer e incluso atacan al que busca la unidad y también la solución. Esto me recuerda una anécdota. Resulta que 4 ranas estaban sentadas sobre un tronco y el tronco flotaba sobre un río. Pero el tronco empezó a moverse y las ranas se sorprendieron. Ahora, Omar, visualicemos a las 4 ranas sobre el tronco allí en el río. La primera rana dijo, este tronco parece estar vivo, como si tuviese algo dentro que lo empujara. Y la segunda rana dijo, no, queridas amigas y compañeras de viaje, este tronco no se mueve, es el río que lo transporta. Y la tercera rana, contrariada, añadió, no se mueve ni el tronco ni el río, queridas. Son nuestras mentes las que nos hacen ver el movimiento. Y finalmente la cuarta rana habló. Amigas, créanme, se mueven el tronco, el río y vuestro pensamiento. No se han equivocado, las 3 tienen razón. ¿Sabes lo que pasó? Las 3 ranas se encolerizaron porque ninguna quería admitir que su verdad no era la completa o que las otras no se hubieran equivocado. Así que las 3 ranas, todas a la vez, empujaron a la cuarta rana al agua. Qué tremenda historia. Terrible como actuaron esas 3 ranas. Así es cierto. Hermano, hermana, si somos hijos de Dios, debemos estar dispuestos a admitir nuestro error e interesarnos más en alcanzar la verdad que en convencer a otros de que tenemos razón. Busquemos siempre la unidad. Amén y amén. Dios es el único y verdadero vínculo de hermandad. Amén. Cuando estamos afines, el dolor y la vergüenza de nuestro hermano será también nuestro dolor, nuestra vergüenza. Y la comprobada inocencia de aquel que era tenido por culpable
obrará más bien en nosotros un Es sincero cierto. sentimiento de gratitud y de reconciliación. Amén. Debemos aprender, ¿no es cierto? Esta Claro, lección. porque sí, si no vivimos una vida amargada, amarguras, De recelos, ¿no? de recelos, todo el rechazo. tiempo quejándonos No, y no, no. peleando con todo el mundo. No puede ser. No puede ser. Bueno, pasemos al estudio del jueves 11 de diciembre titulado Resolución de conflictos. En tu tiempo de estudio personal, lee Josué capítulo 22, versículos del 30 al 34, para que analices las ideas que pueden resolver conflictos y garantizar la unidad en tu iglesia, en tu familia y en tu hogar. ¿Sabes, hermano? El versículo 31 presenta la respuesta de Fines a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Les dijo lo que podría traducirse en la siguiente manera: en vez de traer sobre nosotros un fuerte castigo como habíamos temido, ustedes han actuado con amabilidad, como para librarnos del castigo de Dios. Los incidentes registrados en este capítulo nos enseñan varias lecciones. Primero, las mejores intenciones pueden interpretarse mal, dando lugar a sospechas. Sabiendo esto, debemos siempre evitar toda apariencia de maldad. Segundo, es mejor ser celosos por nuestros hermanos con celo piadoso que ser indiferentes a su salvación. Tercero, aunque nos acusen falsamente, es bueno oír la acusación con calma y con espíritu de humildad para luego hacer una cuidadosa defensa. Además, esta historia del libro de Josué contiene principios de comunicación que podemos aplicar a nuestras relaciones cotidianas, en nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra comunidad. La lección enumera algunos de esos principios. Por ejemplo, primero, cuando las cosas van mal o parecen ir mal, es mejor comunicarnos en lugar de reprimir nuestras observaciones hasta que exploten. El pueblo de Dios no debe permanecer indiferente cuando surgen los problemas. Si las tribus al este del Jordán hubieran comunicado su intención de construir un altar, podrían haber evitado inconvenientes. Segundo, aunque estemos convencidos de estar en lo cierto, no nos apresuremos a tomar conclusiones precipitadas. Las tribus del oeste del Jordán se apresuraron a creer el rumor que llegó a sus oídos y concluyeron falsamente que las tribus del este habían apostatado. En tercer lugar, debemos intentar dialogar sobre los problemas reales o percibidos antes de actuar según nuestras propias conclusiones. Cuarto, estemos dispuestos a hacer un sacrificio para lograr la unidad. Notemos, si la causa de su supuesta apostasía era por su posición geográfica al otro lado del Jordán, las tribus del oeste se dispusieron a ceder parte de su territorio para acomodar a esas tribus con tal de que no apostataran. En quinto lugar, cuando nos acusen con o sin razón, respondamos amablemente para calmar la ira. Responder a una acusación con otra nunca conducirá a la paz. Procuremos comprender antes de intentar ser comprendidos. Y en sexto lugar, regocijémonos y bendigamos a Dios cuando se restablece la paz. Es maravilloso ver que el principal grupo israelita experimentó un gozo genuino cuando supieron la verdadera motivación de las 2 tribus y media. No se enorgullecieron tanto de su juicio erróneo como para no admitir que se habían equivocado. Ahora, con todo esto, si las tribus del este del Jordán hubieran apostatado, el pueblo de Israel habría aplicado los requisitos punitivos del pacto.
Hermanos, entendamos, la unidad nunca debe ser un argumento para diluir la verdad o renunciar a los principios bíblicos. Pero claro, la disciplina eclesiástica siempre debe ser el último recurso y no el primero. Y solo se debe disciplinar tras el fracaso de los intentos de reconciliación y la asistencia pastoral basados en la palabra de Dios. Oh, cuán diferentes serían nuestras iglesias si estos sencillos principios se aplicaran con constancia. Quienes nos dejemos llevar por el Espíritu de Cristo, poseeremos esa caridad que es paciente, amén, amable y bondadosa. Amén y amén. Omar, es interesante que la parte del viernes pone como una resolución a todos estos consejos que hemos aprendido durante la semana. Da unas citas muy importantes de la hermana White. Lee esa parte del viernes, hermano, hermana, para que puedas comprender, ¿no es cierto?, cómo la lección recapitula todo lo que hemos aprendido y de esa manera puedas también participar en tu escuela sabática el sábado por la mañana. Bueno, Omar, profundas y certeras han sido estas enseñanzas en verdad. Así que recapitulemos, sinteticemos lo que aprendimos. Número 1, Josué aconsejó a los israelitas a mantenerse unidos y obedientes a Dios. El compromiso comienza con el amor y termina con el servicio. Así es. Número 2, la falta de comunicación lleva a malentendidos, acusaciones y graves problemas. Número 3, traer a relucir el pasado causa desunión. Superar los traumas del pasado nos ayuda a amar a nuestro prójimo como Dios nos ama. En cuarto lugar, al abordar acusaciones falsas, se nos aconseja usar la blanda respuesta para quitar la ira. Y número 5, la resolución de conflictos requiere sabiduría, diálogo y estar dispuestos a lograr la unidad. Abramos nuestro corazón a la bondad y el resultado de obrar como Cristo hará que reflejemos su luz en este mundo de oscuridad. Sí sea. Este estudio, la verdad, sí nos trajo enseñanza práctica, pero el próximo será mejor. Claro que sí. La semana que viene, el título de la lección será Dios es fiel. Únete por este mismo medio y estudiemos juntos. Claro que sí. Y no olvides conectarte para escuchar el tema que el pastor Grieve nos presentará este viernes. Se titula Huellas de Valentía. ¿Cuáles serán esas huellas? Bueno, tenemos ejemplos en el Antiguo y Nuevo Testamento. No faltes, te va a ayudar, reconfortar, traer optimismo en tu diario vivir. Amén. Y te instamos a compartir estos estudios con tus contactos, tus familiares, tus amigos, por las redes sociales. Y si deseas saber más sobre el Ministerio La Voz de la Esperanza, puedes visitar nuestra página lavoz.org. Gracias por tu apoyo financiero. Gracias por tus oraciones. Gracias por acompañarnos semanalmente. Además te digo, esas donaciones que tú tanto aportas nos ayudan en los próximos proyectos evangelísticos, como la gran campaña, mega campaña de todo el país de Honduras. Claro. Sé tu parte, una extensión de estos proyectos. Amén. Y puedes regocijarte con nosotros al ver miles de personas. El blanco es 3,000 bautismos en dicha campaña. Así sea, y gracias a tu apoyo, tus oraciones, esto será posible. De nuestra parte, deseamos que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti, misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en los tuyos paz. Amén.